Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas. Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquelarre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados, y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado. Hoy conversamos con Pablo Casas, juez del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, un agente de transformación que nos cuenta cómo innova en su juzgado, utiliza el lenguaje claro y la perspectiva de género, qué son las abogateras y cuáles son sus motivaciones. Hola, Pablo. ¿Cómo andás? Qué lindo que estás acá y qué ganas que teníamos de conversar con vos. Yo también. La verdad que yo también les dije ya que es un honor y me gusta lo que hacen antes de esto, lo que hacían, lo que vienen haciendo. Me encanta poder estar acá en este espacio. Vos sabés que pensaba en cuál fue la última vez que nos vimos, que nos vimos en forma virtual, pero nos vimos y compartimos, no sé si te acordás, en el 2020 la clase de la Diplo Derecho 4.0 y ahí te escuchamos contar cuáles habían sido tus motivaciones para la transformación enorme digital que hiciste en el juzgado. Y la verdad que nos sentimos muy identificada en esa motivación, ¿no? para la transformación. Y no queremos ser spoiler, queremos que lo cuentes vos. Así que, bueno, la primera cosa que queremos charlar y preguntarte es ¿cuáles fueron las motivaciones para esa transformación enorme digital que hiciste en el juzgado y cuál ha sido esa transformación? Mira, entiendo que la primer motivación es las ganas y un dilema. El dilema que teníamos y que enfrentaba es que ya hace más de 25, 26 años que trabajo en el Poder Judicial y me pasaba que trabajaba con personas y en equipos de trabajo que poníamos lo mejor de nosotros y que lo hacíamos con vocación, con pasión, que nos podíamos equivocar como cualquiera, pero que trabajábamos. Pero la gente no confiaba en nosotros. Me daba vergüenza decir que yo trabajaba en el Poder Judicial. Siempre cuento la anécdota de que cuando iba a bailar en aquellos momentos que se podía y era joven, pero tenía que entrar en mucha confianza con una mujer para contarle. Yo le decía que me gustaba el derecho penal y que me especializaba, pero no contaba que trabajaba en el Poder Judicial porque no gozamos de confianza. Y eso creo que fue el principal motor de querer mostrar lo que hacíamos. Y lo que pasó es que aprovechamos algo que fue la disrupción digital. La aparición disruptiva de todas estas herramientas nos dieron oportunidades. Y bueno, desde ahí fue que empezamos a trabajar los problemas culturales. Y contamos un poco cómo empezó esa transformación digital, qué es lo que fueron haciendo, cuáles fueron los primeros pasos. Lo primero fue planificar. Quizás me ayudó también mi paso por la administración del Poder Judicial, mi formación en finanzas públicas y el haber estado en contacto con muchas herramientas de gestión. Y eso tenía que ver con la tecnología. Y entonces pensamos qué queríamos, o sea, qué juzgado nos imaginábamos que queríamos tener y qué juzgado necesitaba tener la comunidad, la sociedad. Y vimos que era un juzgado que tenía que
contar con personas que tengan habilidades tecnológicas y que teníamos que poner a disposición de las personas de la misma forma que hoy consiguen cualquier cosa que se necesita, cualquier información, que nosotros teníamos que estar ahí para que pueda suceder eso. Lo primero que hicimos fue tener procesos y dentro de esos procesos buscar qué podíamos digitalizar. Y lo primero que hicimos fue escanear por allá hace 5 años, escanear absolutamente todo el papel que teníamos en el juzgado. Y nos pusimos una política de no imprimir y de empezar a capacitarnos, a conocer las herramientas digitales, porque éramos analfabetos digitales, ¿no? Ahora estamos pasando la primaria, si se quiere, ¿no? Estamos, pero somos analfabetos digitales, en general, la comunidad. Y en el Poder Judicial es algo que cuesta mucho porque es contracultural. O sea que empezaron despapelizando, lo cual además es buenísimo para el medio ambiente. Digamos, creo que alguna vez te escuché hablar de alguna estadística que tenías respecto a cómo eso había mejorado, en qué granito de arena habían aportado ahí. Alrededor fue justo antes de la pandemia, pero ahorramos 35.000 impresiones en un año, o sea, en una sola oficina, y lo medimos contra el uso de papel, contra las impresiones que los contadores de las fotocopiadoras y de las impresoras, y eso, somos muy amigos de los datos, de las mediciones, de los indicadores. Lo que logré es eso, tener un equipo de trabajo de personas que se convencieron que era una forma de trabajar mejor y que los resultados iban a ser mejor. Y eso, hoy estamos orgullosos y decimos que trabajamos en el 10 y que trabajamos en la justicia de la ciudad, que tiene una justicia que es amiga de todas este tipo de innovaciones, que tenemos un consejo de la magistratura que nos permite transitar estos caminos, que se regula, pero que hay lugar a que se innove. Bueno, lo conocen a Juan Corbalán también. Contanos un poquito, ¿qué es esto de datos abiertos, justicia abierta? Porque ya de ahí nos estás... Sí, ahí lo que hicimos fue poner, en cualquier tribunal del país hay una obligación que es rendir cuentas, y lo accesible es el famoso libro de registro de protocolos de sentencias. Eso es accesible por cualquier persona. Lo que nosotros hicimos, que se conoce como principio de transparencia activa, fue poner eso a disposición de las personas de una manera muy práctica, que es a través de una red social. Elegimos una red social y lo que hicimos fue empezar a subir las sentencias, que nosotros estamos obligados a que sean públicas, anonimizadas. Esto es importante, después si quieren ahondo un poquito más en esto, en la protección de datos personales, pero las pusimos a disposición de todas las personas y hemos aprendido. Al principio fue intuitivo y escaneábamos y lo borrábamos con liquid paper, lo volvíamos a escanear, después alguna herramienta tecnológica lo hizo por nosotros y nosotras eso, pero después aprendimos qué significaban los datos abiertos, que tenían que tener determinadas características de disponibilidad, de reutilización, de disponibilidad universal, que no sea bajo un formato que si no tenés determinado software no lo puedas usar. Y aprendimos de datos estructurados, de datos no estructurados, aprendimos de bases de datos, y hoy tenemos una base de datos que está abierta, que está reutilizable y que por suerte nos ha demostrado que está siendo utilizada. Y eso es un logro importantísimo, porque muchas veces lo que sucede en este ambiente de los datos abiertos es: y bueno, ¿y qué pasa con esos datos? Y bueno, nosotros después tenemos para contar casos de éxito, por lo menos de uso de datos públicos en busca de mejoras. Claro, que no solamente hice el esfuerzo, puse a gente a trabajar en el juzgado y después nadie va a mirar, a consultar esa información. Ya han comprobado que sí, que hay ONGs, que hay... Sí, sobre todo de la mano de... Hay una lógica que impuso la era tecnológica que tiene que ver con el trabajo colaborativo, ¿no? Y lo que está abierto se mira, se usa, se mejora. Bueno, lo que nos pasó es eso, que instituciones educativas utilizan la base de datos, lo utilizan ONGs para tener desafíos en busca de impacto social, por ejemplo, inteligencia artificial, lenguaje natural.
donde se aprende con esos datos y se busca algún tipo de solución que puede llegar a ser concreta, porque lo interesante es que estos datos son datos de calidad, que también son datos que podemos nosotros contar el contexto de esos datos para advertir sobre los posibles sesgos de la información y de los modelos que se vayan a desarrollar. Entonces tenemos como un input bastante interesante para el mundo de la ciencia de datos. Y por suerte, como les digo, estamos con un montón de casos de uso. Y cuando decís aprendimos de datos, aprendimos de tecnología, ¿cómo aprendieron? ¿Aprendieron con prueba y error, digamos, o tomaron alguna capacitación? Nos capacitamos mucho, y hoy también hay una disponibilidad de... miramos mucho a nuestras hijas, a nuestros hijos, hay tutoriales por todos lados, y la verdad que además hay comunidades abiertas donde uno pregunta y se responde. Hemos tenido que resolver algún problema de algún código de un modelo de Python, y esto fue colaborativamente, fue que surgió que nos escribieron una parte que nos ayudó a resolver la automatización estamos recopilando la información que generamos en pandemia a través de los WhatsApp, porque al principio tuvimos que buscar una forma de salir a esta urgencia, ¿no? Como nos pasó a todos, y lo resolvimos a través del WhatsApp, y hoy esos datos ya los podemos tener de manera estructurada gracias a algo de código que escribimos un poco nosotros, pues ahí anduvimos haciendo cursos. Escribiendo códigos, pero otros códigos, no los que estábamos acostumbrados los abogados. Y no, está buenísimo eso, porque pensando que uno lo escuchan de todos lados, y de juzgados y de estudios jurídicos, y decir, bueno, no, y eran todos abogados ustedes. Seguimos siendo todas y todos abogados. Entonces, bueno, ¿cómo es posible, digamos, si decís nos metimos en datos, decís, mencionás tecnología, y bueno, para el mundo del derecho quizás a priori suena como lejano, como extraño, ¿no? Y bueno, y ustedes pudieron, y así que por eso te preguntaba, ¿no? ¿Cómo fue ese aprendizaje? Nosotros no solo nosotros pudimos, o sea, hay un montón de experiencias, esto es lo que, y ustedes son parte de eso. Uh-huh. En la Diplo es pionera en esta oferta, ¿no? De buscar una necesaria interdisciplina, un abordaje multidisciplinario. Es tan multidimensional la vida comunitaria, y se hizo todavía más compleja con el advenimiento de esta era tecnológica, porque hay nuevos desafíos, hay nuevas lógicas, hay un nuevo mundo y hay una nueva forma de relacionarnos. Bueno, eso va a tener impacto en el derecho, y mientras tanto tiene impacto en el Poder Judicial. No hay causa, no tuvimos ni una sola causa donde no haya algún elemento que esté relacionado con la tecnología. Un celular, arrancando de un celular a, cuestiones más complejas como pueden ser lo mal llamado ciberdelito, o lo que se conoce como los delitos estrictamente que se dan en ambientes digitales y que tienen que ver con cuestiones de estructuras tecnológicas. Pero en lo cotidiano, las amenazas, los hostigamientos, la prueba es digital, sucede a través de redes, a través de nuestros celulares. Es imprescindible que tengamos esta capacitación, esta alfabetización, digo yo. Y otro de los cambios, y no tiene que ver con la tecnología, por eso todavía más al alcance de la mano de todos, te vimos, te sabemos pionero, precursor del uso del lenguaje claro. O sea, contanos un poquito qué es esto del lenguaje claro para quienes les parece, la claridad del lenguaje no es una novedad, pero sí, queremos eso. Y cómo surgió la guía que generó el juzgado en lenguaje claro y estilo. Mira, fue una necesidad. Uno no confía en lo que no entiende, ¿no? Y si no nos entendían, y advertimos, lo que nos pasó fue un caso concreto, varios. Venían a la mesa de entradas del juzgado con una cédula que era la primer citación al proceso de faltas, y nos decían que no entendían lo que tenían que hacer. Era una cédula que estaba transcripto el proveído, donde estaba escrito en judicial.
y no se entendía. Digo, para una persona común no entendía. Y en las faltas, en la Ciudad de Buenos Aires, no se requiere obligatoriamente que vengan con un abogado. Entonces venía la persona y se tenía sola que enfrentar. Y venía con esa consulta que no lo entendía. Pues bien, ahí dijimos, algo tenemos que hacer con este proveído. Cuando lo releímos, nos pasó eso. No se entendía y lo reescribimos. Y siempre cuento que lo llevamos a nuestras casas para que el domingo... El almuerzo del domingo. El test del almuerzo del domingo. Claro, porque dijimos, bueno, llevémoslo como lo habíamos escrito, reescrito, a ver si mamá, papá, la tía, el abuelo, hermanos, hermanas entendían lo que estaba ahí escrito y qué era lo que tenían que hacer, si tenían que presentar. Y bueno, pasado ese test, lo dimos por aprobado y otra vez, y lo subimos a las redes sociales y recibimos aportes. O sea, y eso está documentado. Fue colaborativo. Hay personas desde la red que nos dijeron corran esta coma. Participaron lingüistas, nos capacitábamos con lingüistas, con diseñadores gráficos, porque cambiamos además la forma en la que la cédula se muestra o se mostraba. E intentamos que sea más comprensible para las personas que están necesariamente teniendo que interactuar con nosotros. ¿Por qué? Porque, otra vez, y podemos decir que lo que sucede es que cuando las personas entienden, se van agradecidas, porque hasta nos pasó, y me pasó, condenados y condenadas, dice, por lo menos entendí por qué. Digo, porque el entender el por qué se tiene que afrontar una pena, ya sea una multa, una pena más grave, es importante para las personas, porque me parece, eso creo que es parte de lo que es la administración de justicia. Y lo de la guía fue porque también somos amigos de documentar y amigas de documentar las cosas, y dijimos, bueno, para casi todo nos armamos no protocolos, sino guías que nos ayuden. ¿Por qué? Porque si hay recambio en las posiciones de las personas del juzgado, o sea, es un modelo, una herramienta que se utiliza muchísimo, ¿verdad? Digo, las guías de procedimiento, los manuales de procedimiento, y nosotros hicimos eso, también está abierta al público, tuvimos sugerencias, y nada, y tuvimos la suerte de verla replicada, de que el otro día, incluso ni nos enteramos por Infobae que el Poder Judicial de Formosa había sacado, Sí. que lo había tomado como antecedente para hace poquito la sala, una nueva sala en la ciudad. De la ciudad. ¿No? De si ahora se están replicando las guías, a lo mejor terminamos teniendo que unificar. Sí, digo, y la crítica es, y bueno, cada uno va a tener su guía. La verdad que si uno lo mira, lo que dice ahí es explicamos qué hacemos hasta la y cómo palabra lo guía hacemos. te lleva una indicación, no es una imposición. Sí, es una búsqueda, es un recurso más que intentamos. Igual, ojo, ahí también advertimos hace un tiempo un tema no menor, que es la implicancia del lenguaje en la cultura. Y en esto, la política de la perspectiva de género es una política central en el juzgado, y advertimos cómo también había una utilización del lenguaje androcéntrico que acompañaba la violencia de género. Entonces hicimos un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo, no nos sale, está arraigadísimo en todos nosotros y nosotras, nos cuesta muchísimo, pero bueno, es esto, es también desde el lenguaje poder aportar a disminuir discriminación, disminuir violencia y visibilizar mucho de la problemática que está en nuestro juzgado. El 32% de nuestros casos el año pasado fueron de violencia de género. Entonces para nosotros también es importante, y también nos capacitamos y aprendimos cómo intentar abandonar ese lenguaje androcéntrico, donde básicamente siempre que se habla en común, se habla en el género masculino. Y es un esfuerzo, pero es posible y es necesario. Entendemos que es necesario. No, sí, el esfuerzo, porque tenemos, como vos decís, muy arraigados. Yo leía las palabras prohibidas, las que la guía nos dice mejor no. Yo decía, no sé, esto se ha zanjado de esta manera, o esto es palmario de esta forma. Tantas expresiones, o el fojas, te he escuchado, contanos por favor de dónde sale, el que hablamos de los fallos. Contanos eso porque me enseñaste. No, de hecho te agradezco la mención, porque tengo que reconocer que porque siempre decimos, nada de lo que hicimos nosotros es original.
Y siempre me gusta citar las fuentes. En este caso es la magistrada María Silva, que es una colega mexicana, que a través de las redes publicó una puerta ron. Una puerta, pizarrón, en su oficina, donde le puso puertarrón y puso palabras prohibidas y empezó a poner todas palabras, sobre todo en latín, y palabras que no se entendían. O sea, el tema del lenguaje claro tiene un desarrollo teórico de más de 28 años en el mundo. No es que otra vez no lo descubrimos nosotros, no lo hicimos. Nos topamos con esto y conocimos y aprendimos. Pero a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a hacer un esfuerzo y eliminar todo el hablar en latín. Yo siempre digo, en el ámbito académico y en el ámbito de investigación, yo creo que esto es necesario. O sea, la utilización de un lenguaje técnico y de la búsqueda de poder mejorar técnicamente a través del lenguaje determinadas categorías que son muy complejas en términos teóricos, está bien. Es ciencia jurídica, digamos. Así es. Ahora, mi parte es la de administrar justicia. No estoy teorizando, no estoy dando clase, y más en un juzgado de primera instancia. Entonces dijimos, bueno, hay algunas palabras que no podemos usar más, entre ellas fojas. Y todo, porque fojas, como es del español, del castellano antiguo, esa F es la H, ¿no? Si ustedes también el fecho es lo mismo, o sea, hecho, se cambiaba en esa H por esa F, y de ahí viene la decisión, ¿no? Que cuando un juez hallaba, decía hallo, y de ahí viene el fallo, ¿verdad? O sea, el fallo termina siendo eso, lo que el juez hallaba, y se escribía de esa manera. Y otra vez, ¿quién en el mundo le dice foja a una página, a una hoja? No. ¿Qué necesidad hay? Digo, si alguien me explica qué necesidad, una cosa muy chiquita, el puntuar los dispositivos de una resolución con números romanos. Lo complejiza, ¿verdad? Digo, porque hay gente que no sabe leer números romanos. ¿Es necesario que esté en números romanos 7 puntos dispositivos, 9 puntos dispositivos, donde la persona no va a entender ya por qué arranca con un palito X palito? Digo, me parece que podemos hacerlo más sencillo, que lo podemos hacer más claro sin perder tecnicismo, ¿verdad? Está buenísimo esto porque además siempre poniendo la persona como en realidad el destinatario de tu trabajo, que es el ser humano y la persona, y es así como decís. Y otra innovación que han tenido es esto de comunicar las sentencias en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, eso, como te decía antes, terminó siendo esta gran base de datos donde descubrimos varios potenciales. El primero tiene que ver tenemos una base de datos estructurada donde a nosotros en el juzgado nos hace muy fácil buscar las cosas porque lo tenemos ahí. Entonces está toda la información, es muy fácil que yo recuerde qué decidí en algún caso porque la información está ahí. Después vimos que esa estructuración permitía el análisis, en esto que mencionábamos antes. Con algún conocimiento de ciencias de datos es muy sencillo analizar y empezar a mostrar indicadores de qué es lo que estaba sucediendo y, por ejemplo, derribamos muchos mitos. Nosotros teníamos un juego, hacía yo, de salir cuando estábamos comiendo en el juzgado, que se podía en ese momento, y yo les decía, bueno, ¿qué fue lo que más resolví en el año? Y nunca se acertaba. Digamos, porque la percepción no es lo empírico, ¿no? La fuerza de lo empírico, no, mirá, lo que más resolvimos fueron pedidos de incompetencia, no, nada, y lo muestran los números, y ahí está, y esa posibilidad de ver lo que uno está haciendo y de ponerlo disponible es parte también de, como les dije al principio, de una rendición de cuentas democrática. O sea, que se sepa qué resuelven los tribunales es básico para la democracia. Sí. Y de medir tu propio trabajo, ¿no? No, claro, el beneficio interno, eso mi colega mexicana también y en México nos hacía mucho hincapié en esto, ¿no? De contar que nos mejora el trabajo. Claro. O sea, nos mejora el trabajo, nos mejora. No es una pérdida de tiempo de la gente. Al principio es una inversión. Hay que invertirlo. Es una inversión de tiempo. Al principio no les voy a mentir que
pero ¿saben qué? Todo el trayecto y como esa curva de aprendizaje, lo que nosotros hacemos también en contarlo, cómo pudimos, en qué les va a permitir a otras experiencias allá cortar el camino, porque ya hay un camino que recorrimos y dijimos, bueno, por acá no es, y ya entonces podemos mostrar qué datos sirven, qué datos nos sirvieron, qué datos quizás hay que cuidar más, porque como les dije antes, el tema de la protección de datos en estos ambientes digitales es muy importante y nuestra búsqueda está en esto, en proteger a las personas, en tener como centro de todas nuestras políticas a la persona humana y bueno, desde ahí también los desafíos. Y esa tensión entre privacidad y seguridad, ¿no? Y apertura en este caso, ¿verdad? Digo, nosotros la tensión que intentamos resolver, nosotros un montón en toda la región y en el mundo no está resuelto. ¿Dónde está el límite de la obligación de abrir la información de los estados y la protección de los datos personales? Y más en el ambiente judicial, donde en cualquier ley de protección de datos personales en el mundo tienen una estatus particular, claro. Sí, o sea, no es una... algunos lo consiguen como un dato sensible, ¿sí? Sí. Entonces, yo creo que los datos, soy de la escuela, claro, para mí, si se quieren, todos los datos personales son sensibles. La autodeterminación informativa, que es esta categorización de la privacidad ampliada en un mundo digital, construida por el Tribunal Constitucional alemán en 1983, dijo, ojo con la privacidad de las personas frente a la capacidad tecnológica, se convirtieron en personas de cristal, hay que cuidarlas. Porque antes era determinado dato, ¿te parecía que ese dato te podía dar lugar? Ahora, conjugando y con la capacidad computacional, como diríamos, rápidamente ese dato que parecía inofensivo termina siendo lo que te perfila. Bueno, sí. Ya nos vas a explicar un poco más. Sí, de hecho, por ahí es donde estamos ahora actualmente en un proyecto de inteligencia artificial. Estamos en eso, estamos buscando primero la automatización de la anonimización de los documentos, pero a su vez, lo voy a decir poco técnico, meterle ruido a la base de datos, o sea que la base de datos a su vez contenga lo que se conoce, los músicos lo conocen y la gente de imagen lo conoce, como ruido, o sea que haya alguna cuestión que no sea tan sencillo hacer lo que vos acabas de decir, que no se pueda. Esa ingeniería inversa o ese... Claro, que cueste mucho la ingeniería inversa. Claro. De hecho, hay una comunidad muy importante en el mundo que se llama OpenMinded, que se dedica justamente a esta inteligencia artificial para la protección de los datos personales, de los datos abiertos y públicos. Así que andamos en esas búsquedas actualmente. Sí, en otro aprendizaje. Ya veo que pasaste varios, ahora ya estamos en este. Quiero rescatar algo que mencionabas porque en el apuro por querer saber un poco más de esta transformación del juzgado, me quedó lo del abandono del androcentrismo, pero por esto de mirar a la persona, una de las cosas que vos decías, cuesta mucho, lo tenemos muy incorporado y acá personalizo, digamos, alguna vez teniendo que hacer estos cursos que te capacitan para el enfoque de género, por ejemplo, en la elaboración de normas de leyes, me llamó la atención, digamos, el llamado de atención era cómo impacta en el otro, cómo lo recibe el destinatario de ese documento. Y claro, una mirada que yo no tenía, era más bien, qué complejo ponerse a hablar de esta manera, una resistencia inicial. El mirar al otro, y yo claro digo, esto es totalmente coherente con lo que venís haciendo, es decir, estar mirando a la persona, estar tratando de que de que ese que recibe tu decisión entienda, desde la notificación hasta la sentencia, es también el cómo percibe eso que le estás diciendo, el cómo te estás dirigiendo a él, el cómo lo estás individualizando o identificando. Esto del abandono del androcentrismo, ¿en qué otras cosas lo están poniendo en práctica? Sí, básicamente en esto, en la gran batalla cultural, estoy convencido personalmente, en mi equipo también, acerca de determinadas cuestiones que hacen al feminismo que para mí no se discuten, que habla de ampliación de derechos y sobre todo de disminución de discriminación y de violencia. Cuando uno entiende
el volumen que significa, o el privilegio significa, en mi caso haber nacido varón, la cosa hace que necesariamente tengamos que tener otra mirada. Y lo digo porque te lo llevo a casos del juzgado. Sí. Nosotros trabajamos con el acoso sexual callejero. Y si uno recorre y pregunta a las mujeres si alguna vez fueron víctimas de ese acoso sexual callejero y lo que impacta, en el temor, en un temor que yo, por ser varón, nunca me imaginé, pero ni me imaginé que podía, que había una realidad que te condiciona, que es violenta, que hace que no puedas ser libre, que tengas miedo de ir por una cuadra porque está oscura, porque ves 3 muchachos, y que tengas que condicionar tu movimiento. Wow. Eso como un ejemplo chiquito de muchísimas convicciones y muchísimas verdades que nos obligaron, y me obligaron a mí a esto, a reconocer primero los privilegios, a trabajar en el reconocimiento de la necesidad, otra vez, a través del lenguaje y de la aplicación de la perspectiva de género desde ya en los casos, pero en nuestra gestión también. Y esto que decían, nosotros el lenguaje androcéntrico, fíjate que no nos metimos en el tema del lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque todavía no lo necesitamos. En cuanto venga una persona que se autoperciba de manera no binaria, pues bien, la trataremos de esa manera, pero sin lugar a dudas. Una cosa que, por ejemplo, los datos nos están mostrando y están documentando es la cuestión binaria que se tiene en la recolección de datos. Incluso están invisibilizadas las personas trans. Y nosotros sabemos que hay personas trans que pasaron por nuestro juzgado. Pero la forma de recolectar el dato público todavía no está preparado y se lo recopila como varón o como mujer. Por eso todo eso, el poder contar con esos datos, poder demostrar que esto está sucediendo, es la forma que, por lo menos, damos una oportunidad al cambio. Clarísimo. Es buenísimo y coincidimos y la verdad admiramos mucho esto que estás haciendo y ojalá inspire a otras personas a seguir por ese camino. Así que bueno, esta es un poco la idea de usar estos medios nuevos de podcast como para que todo esto se sepa, que generalmente no se sabe, en los medios no está, así que o está poquito. Y bueno, y cambiando un poco de tema y mirando un poco hacia dónde va la profesión y este mundo que nos está cambiando en todos los aspectos, donde pasamos más tiempo en la virtualidad a veces que en la realidad, o no sé qué es real y qué es virtual, ¿no? ¿Qué habilidades pensás que puede tener el abogado de hoy? O sea, ¿qué habilidades necesitamos? Además, bueno, vos has sido testigo y partícipe de esto porque has transformado a tu equipo de trabajo, digamos, has sido el que ha liderado esto. Así que, ¿qué habilidades te parece si tuvieras que recomendar para los abogados y abogadas hoy? Ya la respuesta creo que ya la di. Sí, ¿no? En algún punto lo dijiste. Es la tecnología. La tecnología centrada en las personas, ¿no? Otra vez, primero, toda la cuestión que hace a poder conocer desde la función del derecho, siempre tuvo algo de contención humana, el ejercicio de la abogacía, ¿sí? Desde el ejercicio privado o desde el ámbito. De hecho, yo siempre, por ejemplo, en términos de ISO 9000 y normas, yo decía, me gustan los manuales de procedimientos, la norma ISO 9001, hay cosas que yo no puedo condicionar a la gente en mejorar tiempos y ser más efectivo en la atención, porque acá hay otro tipo de problema que estamos atendiendo. Entonces me parece que tener habilidades y conocimientos en términos de psicología, antropología, digamos, o por lo menos tener la posibilidad de intercambio interdisciplinario con toda la cuestión que hace al estudio del comportamiento humano, me parece, las neurociencias, me parece fundamental. Y también de la cuestión tecnológica. La cuestión tecnológica es no temerle, es entenderla, es ser consciente y capacitarse más acerca de. No digo que seamos técnicos o que todos puedan tirar un par de líneas de código de Python,
pero sí por lo menos que se sepa que hay un lenguaje que se llama Python y que o hay un lenguaje que ahora se llama Go, que es el de Google y que parece que va a ser el que viene. Digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Estar actualizado, estar informado en las cuestiones tecnológicas me parece fundamental. No sé, voy a un ejemplo. Criptomonedas. Digo, ¿y qué sabemos? Si hoy el mundo, si vos pones criptomoneda en Google y fíjate lo que está sucediendo y pareciera que algo va a suceder. Y bueno, mirá, algo tenemos que saber, digo, qué es lo que está pasando en este mundo que es real. Vos antes dijiste, que yo sé que todo lo que pasa es real. Total. A lo sumo será digital, pero es real. Lo que pasa en el mundo digital tiene consecuencias en el mundo real, así que otra vez es la preocupación por la persona, por saber que la persona se modificó el mundo y esa persona hoy vive en un mundo que necesariamente es digital. Y siempre, a veces no lo digo, pero lo quiero dejar aclarado, y trabajar por la brecha digital, ¿no? Porque a veces hablamos malentonados como que si todos estuviéramos conectados, el desafío del mundo también es que solo la mitad de la humanidad hoy accede. Está subida a eso. Y la otra mitad no, y ese es un gran desafío. Pero me parece que pasa por ahí. A mí me encanta cuando te he escuchado hablar de tu equipo y lo que has transformado, es que primero lo hiciste con tu gente, con tus abogados, ¿no? Y después hablabas de abodateras. Y me encantó esa expresión, ¿no? Porque eso es parte de habilidades y de transformación. Sí, esa de hecho fue una creación conjunta con Yasmín Quiroga, que es una colega, abogada, que es abodatera. ¿Por qué? Porque se capacitó y junto con Carolina, a través de una posibilidad que fue colaborativa con la Embajada Británica, pudo con una beca capacitarse en Digital House y poder realizar el curso de Data Analytics. Y hoy es una analista en datos y además es abogada, especialista en género. Entonces unió tres mundos. Es nuestra abodatera y ya tiene su marca, ya es que es fundamental en todo lo que está pasando. Me encantan esos títulos, para las nuevas profesiones. Y el las nuevas manejo de profesiones. redes sociales, o sea, yo pensaba antes, no nos extrañaba que alguien te dijera, bueno, no sé, inclusive hasta en concursos de empleados en el Poder Judicial había que pasar el examen de mecanografía, dactilografía. Entonces, era utilizar la tecnología que había en ese momento disponible porque la necesitaba para esa función en el juzgado. Bueno, a lo mejor hoy terminamos diciendo, sí, necesito que el empleado nuevo en el juzgado maneje redes, que tenga habilidades. Mirá, yo se los contaba así a las personas del equipo. Les dije, trabajemos para que el currículum sea al revés. Sí, eso nosotros, nuestra generación era nuestro currículum como avanzaba, como era, para abajo, otros, manejo de Excel, ¿sí? Abajo, manejo de Word. Bueno, yo lo que dije, el mundo necesita está invertido. O sea, hoy lo que más vale son las habilidades tecnológicas, el poder decir, yo me puedo manejar en un mundo del presente y estoy preparada para el mundo del futuro, digo, que está acá nomás, pero tengo las habilidades necesarias para poder sentarme y poder entender de qué se trata. Entonces el revertir esa lógica del CV me parece que era un buen ejemplo, funcionó para ellos. Bueno, acá vamos a dar vuelta a la página y vamos a entrar en un terreno un poquito más personal. Pablo, te queríamos preguntar en qué te consideras profesionalmente valioso y en qué te sentís vulnerable. Y siempre aclaramos que cuando hablamos de vulnerable no es que queremos saber tus debilidades, sino aquellas cosas en las que vos te sentís que estás con la guardia baja, más expuesto o quedás más expuesto. Las debilidades son humanas, intento ser una persona, trabajo para eso también, son las mismas que cualquiera de nosotros. Trabajo con una realidad muy dura y golpea y duele. Nosotros vivimos con casos tremendos de delitos aberrantes como la distribución de imágenes de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Mi debilidad igual son mis dos hijas. Son Lara y Camila, que hace unos años me preguntaron, papá, ¿vos a qué tenés miedo? Y lo único que tengo miedo es que les pase algo a ellas. Digo, la verdad es que después estoy muy conforme y las debilidades las de cualquier persona tengo. O sea, no soy de otra cosa. Y lo otro, la fortaleza. Las fortalezas,
si querés, el haber sido nerd desde jovencito siempre me interesó. Es una fortaleza que me dio esta posibilidad de determinada versatilidad, y que soy muy pragmático y poco dogmático. O sea, no me gustan los dogmas. Prefiero alguna doctrina, alguna guía, pero no el dogma. Y aprender a adaptarse. Tengo una gran capacidad de adaptabilidad, a veces para lo bueno, a veces para lo malo, pero suelo adaptarme. Y sí, hoy con ya tantos años te puedo decir que me siento una persona que puedo construir equipos y que pude gestionar. En donde estuve, te puedo demostrar que gestioné de manera eficiente, que gestionamos, ¿no? Me tocó liderar espacios de gestión exitosos. Me encanta porque en la respuesta pusiste primero las debilidades. La invertiste. La invertiste y después tus logros, digamos, en qué... Igual es difícil esto. Es una pregunta dificilísima. Sí, pero mira, te voy a decir algo. Recién me acordaba, porque la verdad que cuando uno dice ahora vamos a cambiar la tónica de la entrevista, la otra vez leía que Borges en unas conferencias en su momento, que se recopilaron en su momento, habló en una de la ceguera. Y una de las cosas que decía era: yo en mis demasiadas conferencias ya he comprobado que se prefiere lo personal a lo general, lo concreto a lo abstracto. Entonces voy a empezar hablando de mi modesta ceguera personal. Entonces yo, bueno, acá lo que queremos es, empecemos, vamos a ir por las preferencias. Perfecto, sí. Nada, traes a una mente brillante, un escritor. Ay, para esta mesa con el doctor Casa. Y hay una cosa que, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Que con esto de mostrarse. ¿Hay algún momento que recuerdes, anécdota o situación en la que como juez, ¿no? Que con esta función enorme que tenés frente a la sociedad, te hayas sentido satisfecho? ¿Eso justificó, digamos, algo que recuerdes puntualmente? Sí, a ver, me tocó trabajar en un caso donde se rescató a 2 niñas que estaban siendo abusadas por el padrastro, y ese rescate, wow. Te imaginas que, me conmueve hoy, Y otro más chiquito, una chica que estaba con una causa por falsificación de documentos, había falsificado presuntamente porque salió con una probation, pero habría falsificado el título secundario para intentar conseguir un trabajo. Y en la audiencia yo le pregunté si, en vez de hacer lo que ella me estaba ofreciendo, que era hacer tareas comunitarias, comprometerse como una regla de conducta, si no se animaba a por lo menos cursar e intentar terminar ese estudio. Y cuando se terminó la causa en la audiencia, ella estuvo muy emocionada porque logró terminar el estudio secundario. Ay, así que se me pone la piel de gallina. Nada, son 2 cosas que a mí también me conmueven las 2, pero tengo un montón, ni te cuento lo que es a nivel satisfacción de lo que me pasa con el equipo, ¿no? El reconocimiento y eso, cada vez que se usa, cada vez que alguien, tener miradas de ONU, miradas de OCDE, miradas del BID, que son tan importantes como las de ustedes, pero que desde un juzgado de primera instancia, con 10 personas que le pusimos esta pasión. Mucho remo y pasión. Sí, y muchos nos dicen, ¿no? Y esto, bueno, tiene un plus por ser del sector público. Yo no lo creo, sí, me gusta hacer. Y cuando logramos concretar el hacer, es satisfactorio. Pero en casos, estos 2 son los que más me conmueven, sin duda. Qué lindo, porque nos elegiste una y una. Qué lindo. Pablo, nosotros a esta pandemia 2020-2021, la verdad que la calificamos como esos eventos inesperados, imprevisibles y con un impacto tremendo, que queremos que califican, digamos, en ese concepto de Nassim Taleb, el libanés, que desarrolló esto del cisne negro. Bueno,
nos preguntamos, en estos momentos, la conciencia de finitud de la vida, la idea de asignaturas pendientes. Nos preguntamos a vos qué te pasó, digamos, con esas pendientes. ¿Hay algo que querrías dejar de hacer? Lo primero que pasó, me puse triste, digo, me entristeció como creo que a todos y a todas, ¿no? Digo, es muy triste lo que nos está pasando. Después genera oportunidades. Los cisnes negros o las crisis o lo inesperado. A mí siempre trato de intentar ver qué oportunidad está dejando. Es difícil, pero como pendiente tengo eso de seguir intentando aportar algo para que las personas podamos tener una comunidad y vivir con menos violencia. Básicamente yo creo, para mí siempre digo, la canalización del conflicto que se hace en el Poder Judicial, cuando dicen hacer justicia es dar a cada uno lo que corresponde, yo digo, wow, qué complejo. En la administración, en la gestión, yo digo, bueno, la tutela judicial efectiva, yo me animo a afirmar que, bueno, yo garantizo tutela judicial efectiva, es decir, que cada persona tenga una respuesta desde el Poder Judicial. Y después lo que me animo es que en la canalización la búsqueda de la disminución de la violencia del conflicto. No me animo a decir que voy a resolver el conflicto, que voy a dar a cada uno lo que corresponde. Me parece muy complicado. Así que hay cosas pendientes, nada. Escuchar música, leer libros, viajar, comer, beber, vivir. Digo. Es cierto, porque dar a cada uno lo suyo, estaba pensando, es casi divino, ¿no? Claro. Es casi de otra dimensión, ¿no? Es muy, muy difícil ser el que da a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Te diría no lo suyo, lo que le corresponde, ¿no? Sí, hasta en un caso concreto, digo, porque hay tantos intangibles, hay tantas... en esto de medición de calidad, por ejemplo, fíjate lo que es nuestro trabajo. Siempre tenemos garantizada la insatisfacción del 50% de nuestros clientes, ¿viste? Sí. Wow. No es una tarea sencilla como muchísimas y como casi todas las tareas que se desarrollan para tener una comunidad funcionando. Pero, otra vez, el pendiente es, ojalá podamos haber aportado en recuperar algo de la confianza en el Poder Judicial, porque es fundamental para la democracia. No para Pablo Casas, ni el 10, ni la justicia de Cava, ni la Argentina. Para un sistema democrático. Si no se confía en el Poder Judicial, es muy difícil que un sistema democrático funcione correctamente. Por eso nosotros, uno de los objetivos que tiene este podcast es justamente recuperar y mostrar esa abogacía que nos pone orgullosos, ¿no? Y los abogados, el Poder Judicial, la justicia y los abogados estamos de la manito, ¿no? Entonces, una cosa tiene que ver con la otra, en definitiva. Si nuestra carrera está cada vez más desprestigiada, es obvio que las instituciones, esto va a contribuir a que le hagamos daño a instituciones como la justicia. Entonces, creo que en eso nos sentimos hermanados totalmente. Sí, sin ustedes, digo, sin el otro lado del mostrador, sin los profesionales que ejercen libremente la profesión, es imposible. Es imposible que podamos confiar. Por eso también cuando yo hablaba de los desafíos del Poder Judicial, estoy hablando de las personas que trabajan el derecho en general. O sea, del lado del mostrador que se encuentren en el lugar, investigación, academia. Me parece que tenemos que todos y todas poder aportar hacia eso. Bueno, yo creo que cerrando este encuentro realmente hemos podido iluminar ese pedacito de la abogacía en todos sus términos que queremos justamente multiplicar. Y la verdad, Pablo, que bueno, queremos agradecerte por ser un apasionado con lo que haces, por ser uno de los que nos apoyó desde el día 1 con entusiasmo a este derecho a la pasión, a este podcast, y agradecerte por acompañarnos hoy, hacerte este ratito, dedicarnos este tiempo. Nada, el agradecido soy yo con ustedes dos, ya saben, no les voy a decir lo que les dije cuando les saludé, pero digo, nada, es eso, me cayeron, digo, no, además de caerme bien personalmente, me gusta lo que hacen, me gusta la propuesta, esta propuesta de contagiar pasión y de sentir orgullo por lo que se está haciendo. Y es lo que te dije al principio, ¿qué fue lo que me llevó? Eso, que yo estoy orgulloso de lo que hago.
y lo trato de hacer de la mejor manera y que somos muchas personas que hacemos lo mismo. Así que ustedes son parte de ese gran... Ahora cuando vamos a bailar, ¿qué hacemos? No, yo soy abogado. Yo soy juez. Esa anécdota es buenísima, es buenísima. Bueno, gracias. Gracias, Pablo. Un placer, un placer. Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.